Un saludo para usted en esta Semana Santa que estamos viviendo de modo particular, pero también no por ser particular significa que no sea especial. Todo momento lo es, toda ocasión también en la cual podemos acercarnos al Señor es siempre una ocasión especial. Vamos a hacer durante esta Semana Santa especialmente 4 programas que tienen que ver mucho con la liturgia de los días en los que estamos, pero también sobre un tema en el que poco solemos reflexionar, en el que poco nos detenemos a pensar y que sin embargo pues hemos considerado que probablemente puedan ser de su interés. Y es el siguiente. Jesús, celebraremos su muerte el día viernes, pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Era necesaria realmente su muerte? ¿No pudo haber hecho algo, por ejemplo, hoy día para que nos perdonen nuestros pecados? ¿Es suficiente con que el sacerdote nos dé la absolución en el sacramento de la reconciliación y no necesitamos más? ¿O no necesitamos por lo menos quitarle la vida a alguien para que uno pueda recibir el perdón de sus pecados? Pero realmente, ¿qué significa para nosotros o qué significado puede tener en la vida de la Iglesia la muerte de Jesús? Lo vamos a tratar de explicar con la ayuda del profeta Isaías, que en la segunda parte del libro, Isaías tiene 3 partes, en la segunda parte del libro trata sobre un siervo y hay 4 cánticos que la liturgia se apropió de la Iglesia. La liturgia utiliza estos cánticos para mostrar la figura de este siervo. Y entonces, utilizando la figura de estos cánticos del siervo de Isaías, vamos a tratar de explicar un poquito también la misión de Jesús, sobre todo en el aspecto de la muerte de Jesús. Es decir, nos vamos encaminando hacia Viernes Santo y en la medida en que vamos llegando a Viernes Santo, pues entonces haremos lo posible para que el Jesús que nos encontramos en el Viernes Santo realmente comprendamos por qué es que tiene sentido su muerte. ¿Por qué la muerte de Jesús nos trae a nosotros salvación, nos trae redención? ¿Por qué era necesario que muriera? ¿Por qué siendo hijo de Dios tuvo que aprender de ese modo? ¿Y por qué la redención del mundo se obra, se opera, se realiza a través de la vida de Jesús y sus acontecimientos? Pero todos los acontecimientos de la vida de Jesús cobran significado también en el momento de su muerte. Entonces, todo lo que nosotros sabemos de Jesús hasta su muerte, absolutamente todo, tiene un sentido, tiene una razón de ser. Por tanto, me parece que en la vida cristiana eso también puede ser importante. El hecho de que no solo tiene razón nuestra existencia, sino también la muerte la tiene. En algún momento a esa muerte llegaremos y todo ello le da valor a todo lo que está también anterior, es decir, todos los acontecimientos durante la vida. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Le invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, utilicemos un salmo, pidamos al Señor en este salmo por nuestras intenciones de este día, porque este lunes santo realmente pueda significar para nosotros el inicio de una Semana Santa vivida según la voluntad del Señor, vivida también en este ambiente de fe y de iglesia que queremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero adecuado, haciendo gala de su oficio. Aunque camine por cañadas oscuras, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por largos años. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comencemos entonces con este tema del siervo, o como alguno acostumbra llamarle, el siervo sufriente. Pero hagamos una pequeña introducción, porque creo que es importante también comprender el ambiente de Jesús,
pero comprender todo lo que hubo antes de Jesús y todo lo que ya anticipó, lo que preparó la venida de Jesús y lo que de alguna manera para nosotros también esto significa. Un paréntesis, y es que estos cánticos de Isaías, ¿dónde los encontramos? Bueno, pues es la primera lectura de hoy, la primera lectura de Martes Santo, la primera lectura de Miércoles Santo. Nos saltamos el jueves porque la celebración de jueves es diferente, pero la encontramos el cuarto y último cántico, lo encontramos el día Viernes Santo. Entonces, los 4 cánticos están en la liturgia de esta semana en forma de primera lectura. Entonces, allí va a encontrar usted, si quiere, el primero, el segundo, el tercero, en este orden: lunes, martes, miércoles, y el último lo vamos a encontrar el día Viernes Santo. Bueno, entonces, participando de la liturgia, o al menos, participando no, ¿verdad? Es decir, participando a través de los medios de comunicación de la liturgia, entonces nosotros podremos tener acceso a estos cánticos, o bueno, los encontraremos en el libro de Isaías. Pero hagamos una previa, y la previa o la introducción sería la siguiente: ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay que sufrir? Y de hecho, le tenemos hasta miedo y le tenemos pavor al sufrimiento. ¿Por qué es necesario sufrir? Y sobre todo, nosotros nos explicamos el sufrimiento de alguna manera a que una persona que hace mal, pues debería de recibir mal, y entonces en justicia, si la persona está obrando mal, pues mal que reciba y punto, está pagado y está saldada la deuda por el mal que provoca, el mal que recibe, y ya no más. Ahora, lo que sucede es que el sufrimiento nuestro tiene una raíz diferente a lo que nosotros podríamos pensar. Es decir, quien actúa mal y recibió mal, pues nosotros decimos, bueno, pues ahí está la justicia de Dios que se manifiesta. No lo sé si llamarle justicia de Dios, no vamos a meternos en ese tema ahora. Sin embargo, nuestra inquietud tiene que ver con algo muy diferente. Y ese algo muy diferente es el sufrimiento de una persona justa. Hay personas buenas que sufren mucho. ¿Y por qué? Y sobre todo, vayamos un poquito más al fondo del sufrimiento. Es decir, no es un simple dolor superficial, que a uno le duele una articulación, que a uno le duele la cabeza, que se hizo mal en el estómago, que se dobló un pie, ese tipo de dolor físico experimentado por la debilidad de nuestro cuerpo, y que de alguna manera pues todos conocemos ese tipo de dolor. Sin embargo, el sufrimiento tiene algo que ver con un hecho todavía mucho más profundo, porque no se refiere únicamente a un dolor externo, a alguien que le pueda doler, por ejemplo, la nariz, o que le duele un ojo. Bueno, ese es un hecho. Lo que sucede con el sufrimiento es que la presencia de un mal, y un mal que me pone en dificultad, la presencia de ese mal me provoca el hecho de hacerme incluso hasta muchas preguntas, de pensar si Dios de repente no será que se fue de vacaciones esta Semana Santa, nos dejó solitos. Me hace reflexionar el sufrimiento también sobre el sentido de la vida. Mucha gente, por ejemplo, hace unos días circulaba por ahí entre los videos que a uno le mandan de WhatsApp, circulaba uno de alguien que a raíz de la tragedia del coronavirus en Nueva York, en lugar de vivir y de ir al hospital y de repente de morir en un hospital, decidió lanzarse por la ventana de su casa y acabar definitivamente con su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces el sufrimiento plantea la pregunta sobre el valor de la vida, sobre el sentido de la vida, y si vale la pena seguir viviendo para seguir sufriendo. Entonces el sufrimiento, digámoslo de este modo, no tiene que ver, no tiene sentido únicamente con un dolor externo, sino que pone en tela de juicio, por ejemplo, el valor de nuestra vida. Si queremos seguir viviendo, si estamos de acuerdo con seguir viviendo, y seguir viviendo sobre todo cuando, por ejemplo, un médico le dice a uno, bueno, esta enfermedad
ya no se le va a quitar. Usted toda la vida va a vivir así, solo que ahora vive con esta enfermedad. Ahora, ¿vale la pena seguir viviendo aún a pesar de eso? Entonces el sufrimiento nos trae preguntas existenciales fuertes, preguntas que de alguna manera ponen en la balanza todo lo que nosotros habíamos pensado, lo que habíamos calculado, lo que sentíamos que estábamos por hacer, nuestros planes de futuro y todo lo demás, tienen ahora que ponerse en la balanza para ver si vale la pena seguir viviendo. Pero no llega hasta ahí el sufrimiento. Resulta que el sufrimiento tiene que ver también con nuestra fe en Dios. Por ejemplo, ¿no se ha preguntado usted dónde estará Dios en estos días de coronavirus? ¿Dónde está Dios en el momento en que sentimos nuestra vida amenazada? ¿Será que el Señor se nos escondió? ¿Será que no lo podemos encontrar más? ¿O dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Se nos fue? ¿Se fue a refugiar también y está en cuarentena Dios y no sale porque nosotros lo podemos contagiar de coronavirus? Entonces, muchas veces se plantea el sufrimiento desde la fe para decir, bueno, si yo creo en Dios, entonces a mí qué fue lo que me pasó, o qué es lo que me está pasando, o qué es lo que me puede llegar a pasar en algún momento. ¿Es la fe garantía de que yo nunca voy a sufrir? Probablemente no es garantía de que yo nunca voy a sufrir. Y eso porque, como decía, el sufrimiento y la muerte también tiene que ver con el sentido de todo lo que existe en nuestra existencia, en nuestra vida. Es decir, todo lo que hay en nuestra vida tiene un sentido, tiene un valor y por tanto sufrimiento y muerte también lo son. Bueno, pero decíamos entonces, por ejemplo, vayamos a un personaje muy importante del Antiguo Testamento. Tenemos a Job. Job es una persona justa, es una persona creyente y es una persona que de alguna manera, por el orden con que vive su vida, lo bien que vive todo lo demás, alguien puede decir, bueno, Dios recompensó a Job haciéndolo un hombre rico, saludable, con muchos hijos, con muchos bienes. Y entonces la tentación llega a Satanás, que platica con Dios y le dice, bueno, quitémosle todo y vas a ver que se le acaba la fe. Y entonces comienza el padecimiento de Job. Muy bien, pregunta entonces, ¿por qué sufren las personas justas? ¿Por qué las personas que creen en Dios tienen que sufrir este tipo de situaciones? ¿Por qué las personas que creen en Dios tienen que enfrentar algo así? ¿Esto es justo? ¿Esto tiene que ser necesariamente así? ¿O habrá alguna otra medida o alguien pensó el mundo y lo pensó al revés? Bueno, Job entonces es la manifestación del sufrimiento de una persona justa. ¿Solamente Job? No, en la Biblia encontramos muchos textos que nos hablan del sufrimiento de personas justas. Por ejemplo, tengo aquí en mi mano el Salmo número 35, que dice de la siguiente manera: litiga, Señor, contra mis litigantes, ataca a mis atacantes, empuña el escudo y la daga, levántate y ven en mi ayuda contra mis perseguidores y dime, yo soy tu victoria. Que sufran una derrota vergonzosa los que me persiguen a muerte, que retrocedan humillados los que planean mi desgracia, sean como tamo al viento, acosados por el ángel del Señor, sea su camino oscuro y resbaladizo, perseguidos por el ángel del Señor. Porque sin motivo me tendían redes, sin motivo me cavaban zanjas mortales. Que los sorprenda una desgracia imprevista, que los enrede la red que escondieron y caigan dentro de la zanja. Y continúa el Salmo presentando precisamente esto de lo que hablamos. Una persona justa que tiene que enfrentar una situación injusta. Lo mismo decíamos, por ejemplo, ayer que leímos en la liturgia de la palabra de nuestras celebraciones, todo el padecimiento de Jesús en la lectura de la Pasión. Se da uno cuenta que Pilato mismo hace la pregunta, pero ¿y qué mal ha hecho este hombre para que yo lo tenga que crucificar? Y la gente dice, no sabemos, pero crucifícalo. ¿Pero qué mal ha hecho? ¿Qué hizo para merecer esto? Entonces nos enfrentamos con una situación muy interesante, el sufrimiento de una persona justa, a la que se le priva de sus bienes, se le priva de sus hijos, se le priva de su salud, se le priva de todo
aquí hay un objetivo en Job, y el objetivo es que Satanás quiere que quitándole todo, Job maldiga a Dios y se retire de él. No lo hace en efecto y pues después recibe su recompensa. En el Salmo 35 encontramos el hecho de una persona que se siente perseguida, que se siente acosada por el mal, que siente que quieren acabar con su vida y de hecho hasta lo han planificado cómo hacerlo, pero la persona dice, pero ¿yo qué hice para merecerme esto? Y entonces las preguntas son para Dios. Si ya nos dimos cuenta aquí, tanto en Job, que en Job el sentido de alguna manera del texto tiene que ver con la ausencia de Dios. El sentido de este salmo también tiene que ver, bueno Dios, ¿y por qué no me defendés? ¿Por qué si yo soy un creyente, por qué, dónde está el Dios que me defiende? ¿Dónde está el Dios que tendría que estar conmigo en el momento del padecimiento? En el Antiguo Testamento entonces encontramos no solamente, posteriormente le comento otro argumento también acerca de sufrimiento, pero en el Antiguo Testamento básicamente encontramos estas figuras de sufrimiento que tienen que ver no como la paga para una persona que ha hecho mal, sino el padecimiento de una persona justa. ¿Y a qué se debe el padecimiento de esta persona justa? ¿Qué tiene que ver con que haya sufrimiento y una persona se pregunte por el sentido de su vida, el sentido de su fe, el sentido del mismo sufrimiento, el sentido de tantas cosas en el momento de padecer? ¿Y qué sentido tiene también seguir haciéndolo? Si va a ser la vida un seguir sufriendo, entonces, pues como dicen aquellos amigos nuestros, pare de sufrir, ¿verdad? Bueno, pues el sufrimiento tiene un significado y tiene un porqué. Vamos a hacer un pequeño corte, le invito a que no pierda nuestra sintonía. Muchas gracias por recibirnos en su casa, muchas gracias por acompañarnos también en este proceso de fe que vivimos desde nuestros hogares.
Estamos de vuelta con usted y estamos tratando el tema sufrimiento, el tema especialmente visto desde la persona del justo y cómo no solo el justo padece, sino en la liturgia de esta Semana Santa encontramos el padecimiento de Jesús como la gran medida o el paradigma del hombre justo, pero el paradigma también de la persona sufriente. Y a raíz de todo ello, hoy aparecen muchas figuras de personas sufrientes. Usted recordará, por ejemplo, el sufrimiento de alguien que a los ojos del mundo fuimos viendo cómo su padecimiento poco a poco lo fue consumiendo hasta que terminó en su muerte, visto por nuestros ojos, que fue el Papa Juan Pablo II. Fuimos testigos de la fortaleza de este hombre y cómo también la vida fue poco a poco consumiendo y apagando aquella luz hasta que hace 15 años, justo ahora, llegó a la presencia de Dios nuestro Padre. Pero fue una cuestión interesante, fue una cuestión impresionante también ver aquello y sin embargo cómo todo eso tiene un significado, no es nada más así. Muy bien. En la línea de las personas que sufren y que no hay una causa o sin una causa aparente, por lo menos, encontramos también algunos profetas. En el Antiguo Testamento, el profeta o uno de los profetas más importantes, sin duda alguna, fue Elías. Elías atravesó muchas situaciones, Elías atravesó muchas condiciones. De hecho, a Jesús lo llegan a comparar con Elías. Es decir, no es que Jesús fuera tan pequeño, sino Elías era tan grande y en la memoria del pueblo de Israel ocupaba un lugar tan importante que, bueno, pensaron si Jesús no era de repente una encarnación de Elías, no era Elías que había vuelto. Quiere decir que en la memoria de las personas Elías realmente ocupaba un lugar muy, muy importante. De Elías también encontramos sufrimiento, de Elías también encontramos padecimiento, de él encontramos muchas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, dice de este modo: Ahab contó a Jezabel lo que había hecho Elías, cómo había pasado a cuchillo a los falsos profetas. Entonces Jezabel mandó a Elías este recado: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que tú has hecho con cualquiera de aquellos profetas. Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Y se quedó dormido. Bueno, el sufrimiento entonces de una persona. Estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando de un representante de Dios, de alguien que hizo un prodigio tan grande delante de 450 falsos profetas. Contra él solito los venció a todos. La gente acabó con la vida de estos falsos profetas. Elías de todas maneras tiene que huir, se desea la muerte porque dice: ¿de qué me sirve todo esto si al final mírenme cómo estoy y mírenme en las condiciones en las que ando y todavía huyendo de sus reyes? Bueno, entonces encontramos otro tipo de sufrimiento, siempre con el justo que sufre, que se plantea el sentido de la vida, y aquí lo encontramos en la figura de un profeta, un hombre de Dios que se siente también abandonado por Dios. Entonces, volvemos a la pregunta nuestra: ¿qué sentido tiene todo esto? Si, como dicen, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién por mí? ¿Y ahora de qué manera voy a hacerlo yo solito si mis fuerzas no me alcanzan? Entonces, tenemos la figura del sufrimiento que hace parte de la existencia. Incluso no tiene que ver este sufrimiento con que si yo soy un hombre justo o no lo soy, si yo soy un hombre pecador o no lo soy, si soy un santo o no lo soy, si soy un representante de Dios o no lo soy. El sufrimiento es parte de la vida humana. Los cánticos que entonces Isaías nos presenta y que estos días la liturgia nos hará encontrar, tienen que ver con el siervo sufriente. Es decir, el título que reciben estos 4 cánticos en Isaías es precisamente esto: un siervo sufriente. ¿Pero por qué es sufriente el siervo? Bueno, pues algún sentido debe de tener eso.
los cánticos que encontraremos en la liturgia y que vamos a leer estos días, pues son muy importantes, son muy bonitos y conviene tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Para que nuestra fe no sea simplemente un creer que automáticamente, porque yo creo en Dios, ya Dios me libró de vivir la vida normal que cualquier persona viviría. Sea para creyentes o para no creyentes, la vida es siempre la vida y es la misma. Quizá el significado lo encontramos en el conjunto, en el todo, no solamente en los pequeños periodos, en las pequeñas partes, sino en todo lo demás. El primer cántico lo encontramos, como decía, en este día, el día Lunes Santo, y nos dice de la siguiente manera. Está tomado del libro de Isaías en su capítulo 42. Dice: miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Esto dice el Señor, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, tenemos aquí entonces a una persona que no sabemos quién es, no aparece el nombre, el texto no nos indica quién es. Y esto, pues la Biblia nos enseña una cosa muy importante, y es que cuando una figura aparece así en la Biblia, pues fácilmente uno puede poner su nombre y decir, bueno, eso se refiere a mí, ¿verdad? Eso se refiere a mi hijo, a mi esposa, eso se refiere a nosotros, pues está haciendo o encarnando la lectura o la palabra de Dios en la vida nuestra. El siervo aquí no tiene nombre, simplemente dice mi siervo. ¿Quién es mi siervo? Los biblistas dicen que cuando se habla de este siervo no está hablando de un colectivo, es decir, mi siervo el pueblo de Israel. No, no está hablando aquí Isaías de un colectivo, de un grupo de personas, está hablando de una persona en concreto. Pero Isaías vivió 700 años más o menos antes de Jesús. ¿Qué estaba viendo Isaías o por qué Isaías pensó en escribir esto si todavía no estaba bien clara cuál sería la misión del Mesías? ¿Cuál sería ni siquiera se sabía que iba a ser Jesús en ese entonces? ¿Qué fue lo que vio Isaías o por qué se sintió motivado, se sintió movido a escribir sobre esto? Bueno, pues no lo sabemos. Sin embargo, podemos decir muchas cosas de este siervo. En este siervo encontramos de alguna manera la característica de lo que encontramos en los profetas. Tiene que ver algo con la vida de los profetas, así como lo presenta Isaías en este cántico y en los otros que vienen a continuación, porque no están juntos uno después de otro, sino aparecen por ahí dispersos en esta segunda parte del libro de Isaías. No obstante, aparecen dispersos, pero tienen relación, y hay una relación importante también con las figuras clave del Antiguo Testamento. Y una de las figuras clave, sin duda alguna, en el Antiguo Testamento son los profetas. Entonces, este siervo tiene, llamémoslo así, si tuviéramos que meter un montón de cosas en un recipiente, diríamos, bueno, características de profeta. ¿Qué más tiene? Si nosotros hoy lo leemos a la luz de la misión de Jesús, vemos que el cántico del siervo que se nos presenta y la misión de Jesús
tienen mucha relación y eso lo vamos a ver dentro de un momento. La relación que este cántico va teniendo con la vida y con la misión de Jesús es una cosa estupenda y es una cosa muy bonita, y por eso me he decidido a hacer este programa sobre el cántico del siervo, porque es bonito cómo Isaías presenta una figura y cómo esa figura casa perfectamente con Jesús muchos siglos después, y eso es algo que los discípulos de Jesús tuvieron que aprender. Todo lo que la Biblia anunciaba y todo lo que Jesús decía tenía cumplimiento. Es decir, no estamos hablando de un escrito que simplemente se tiró hacia el aire y quedó en palabras que nunca encontraron una concretización. No, al contrario, estas profecías del siervo encuentran precisamente su confirmación en la persona de Jesús. Entonces, ponemos en nuestro recipiente la misión de Jesús como siervo, según el libro de Isaías, un siervo sufriente. Pero identifican también a Jesús con ese siervo sufriente, es decir, no es solo la vida de Jesús, no son los milagros de Jesús. A veces le ponemos tanta atención a los milagros que se nos olvida que esos pequeños signos realmente corresponden a una realidad un poquito más allá, a algo mucho más grande, a algo que está no solo allí. Por ejemplo, uno lo puede decir cuando dirigiéndose a una persona, puede decir: ¡ay, qué persona tan hermosa porque tiene unos ojos preciosos! Claro, pero es que no solo son el par de ojos que caminan por ahí, sino que junto con esos ojos hay toda una persona. No podemos ver a Jesús solamente a través de los milagros que hizo, no solo por la predicación, no solo por los acontecimientos anunciados por Jesús, sino el conjunto total. Y el conjunto total responde también al sufrimiento. Y entonces el sufrimiento de Jesús tiene también una cohesión muy grande con la profecía de Isaías. ¿Algo más? Sí, muchas de las palabras utilizadas por Isaías son utilizadas en el Evangelio. Eso es fácil, porque entonces solamente se copian de aquí y se ponen allá. Sí, efectivamente es muy fácil, pero hallar cumplimiento cabal de esa palabra en una persona, eso no es tan simple, no es tan sencillo, como cuando uno piensa, por ejemplo, que se va a casar y piensa en las características que debe tener la persona con la cual uno se casa, ¿no? O con la cual uno quisiera en el futuro llegar a casarse. Y uno encuentra que a veces eso tiene un cumplimiento. Claro, se equivoca uno porque lo que uno de repente deseaba aparentemente lo tiene y quizás no lo tiene tanto como uno hubiera imaginado, pero en fin, es bonito distraerse en estas cosas. Bueno, en cuanto a siervo y en cuanto a servidor, pues encontramos también que hay muchos en el Antiguo Testamento que reciben el nombre de siervos. Se le llama siervos de Dios, pero a este siervo se le llama de modo particular, se le conoce por sus signos y se da una explicación muy grande de su misión y de su persona. María, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, se define a sí misma como: yo soy la sierva del Señor. Yo también colaboro de esta misión. Excelente. En Isaías encontramos esta misión y esta misión se debe únicamente a la persona de Jesús y a la misión que posteriormente iba a realizar. Vamos a hacer un pequeño corte. Voy a invitarle a que no pierda su sintonía con nosotros. Continuamos con el primer cántico del siervo sufriente según el texto de Isaías, y según estos textos litúrgicos que aparecen en Semana Santa nos vamos a ir encontrando.
Seguimos con el tema siervo sufriente según Isaías y ahora encontremos de alguna manera qué de Isaías acomodamos en el Evangelio o en qué el Evangelio va coincidiendo con este primer cántico de Isaías. Comienza el cántico: miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien he puesto mis complacencias. ¿Recuerda usted esta frase? Este es mi hijo amado en quien yo pongo toda mi complacencia. ¿Recuerda cuando ocurrió este acontecimiento en la vida de Jesús? Cuenta el Evangelio que el día que Jesús se presentó donde Juan para ser bautizado en el Jordán, en el momento en que Juan lo bautiza, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo y una voz vino desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado. Acontece en otro momento, sí, en el momento de la transfiguración de Jesús, cuando Jesús se muestra a sus discípulos tal cual es, cuando les da una muestra de la gloria de Dios, también hay una voz que viene de una nube y dice más o menos también esas mismas palabras que aquí estamos escuchando: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Bueno, entonces hay una primera coincidencia, pura casualidad. Digamos que fue casualidad, está bien, no le demos todavía toda la oportunidad a la fe. Pero hay algo más. No queda este acontecimiento únicamente allí. No es solamente este momento de recibir Jesús la confirmación de su Padre del cielo, porque eso es muy bonito en este cántico que comienza identificando: miren a mi siervo a quien sostengo, en quien he puesto mi complacencia. Es como estar presentando a una persona, ¿no? Es como estar diciendo: aquí le presento a fulano de tal, que es muy amigo mío, que yo lo conozco, que es hijo de fulano, que viene de tal lugar, que hace esto, que sabe hacer aquello. Es como empezar la presentación de una persona. Y lo presenta así: alguien elegido por Dios, alguien en quien Dios ha puesto su complacencia. Lo encontramos en el Evangelio, efectivamente. Hay un texto también muy interesante. Y esto sobre todo lo encontramos en el capítulo 61 de Isaías, que ya es la tercera parte de Isaías. Lo encontramos también en el Evangelio de San Lucas. No es una situación simple, es una cuestión muy, muy interesante y que vamos a ver ahora. Resulta que en el libro de Isaías, hablando del Espíritu del Señor, dice Isaías de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Isaías capítulo 61. Jesús se presenta en la sinagoga, Jesús 700 años después, se presenta en la sinagoga de su pueblo. Jesús va a ver a su familia, no estaba en cuarentena, ¿verdad? Y entonces pudo ir a ver a los suyos, y cuando llega a los suyos resulta que va a la sinagoga el día sábado, lo ponen a leer. Recordará usted ese acontecimiento. Y entonces cuando Jesús, cuando le pasan el libro, lo abre, desenrolla el libro, dice, y encuentra la frase donde está escrita: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. ¿Y eso qué? ¿Y para qué lo leímos? ¿O qué tiene que ver este texto con nosotros? Dice: te he formado y te he constituido alianza de mi pueblo, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan en las tinieblas. ¿Oh? ¿Coincidencia nuevamente? Bueno, puede ser. De todas maneras, el texto ahí está. Entonces,
presenta al elegido en quien tiene sus complacencias, muy bien, enuncia la misión que este elegido va a hacer, y la misión pues más o menos corresponde con la misión. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 4 precisamente nos presenta cuál es la misión de Jesús, y la misión de Jesús era esa. Yo recibí el Espíritu de Dios ¿para qué? Para dar la vista a los ciegos, la libertad a los cautivos, para animar el corazón de los que se sienten desolados, de los que se sienten tristes, para anunciar el tiempo de gracia, el año de gracia del Señor, el día del Señor, la misión de Jesús. Entonces, ¿corresponde? Sí, corresponde, y corresponden mucho. Ahora bien, pero es que no estamos hablando solamente de la misión del siervo, sino que estamos hablando de su misión a través del sufrimiento. Estamos hablando de su misión a través de algo que tiene que cumplir, que tiene que ver con que tiene que padecer. Entonces, no solamente se trata de hacer algo, que es lo que aquí efectivamente le está pidiendo, cuál es la misión que este siervo tiene que cumplir, sino que esa misión de alguna manera tiene que ver con el modo cómo se va a hacer. Es distinto que yo le pida a usted que me haga un favor a que le diga cómo lo quiero, de qué manera yo quiero que lo haga. Entonces, no solamente se trata de decir, hágame esto, sino hágame esto, pero de esta manera, cumpliendo con estos pasos. En el Evangelio de San Juan, comenta en los primeros capítulos que Jesús viene pasando. Y entonces cuando Juan lo ve, Juan Bautista lo ve, lo reconoce y dice, este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios. ¿Por qué se utiliza la imagen cordero? Resulta que el cordero, hablando de entre las cualidades del animal, dicen, yo no lo sé, pero dicen los que crían precisamente los pastores, que primero es un animal muy pacífico, no tiene... de violento no tiene nada. Si alguien deja un cordero amarrado por ahí, por ejemplo, en la pata de la mesa, como decimos con el gato, si alguien deja un cordero amarrado y en la noche llega un perro rabioso y se lo come, el cordero no hace bulla, no dice nada, no grita, no, simplemente se deja morder, se deja comer, se deja matar, se deja sin hacer nada. Es decir, es un animal muy pacífico. Bueno, el cántico que estamos entonces leyendo, Isaías capítulo 42, primer cántico del siervo, resulta que presenta el modo como este siervo tiene que hacer la misión que se le ha encomendado. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Cuál es el motivo o por qué? Bueno, no lo sabemos. Sin embargo, sí sabemos el hecho de que Isaías lo presenta y lo presenta haciendo gala de cómo va a cumplir esta misión. Y dice de la siguiente manera: no gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Es decir, una misión muy pacífica. A veces alguien dice, ¿por qué la iglesia no hace una campaña de marketing para ganar más clientes? Pongamos bocinas y hagamos resonar aquí y allá. La misión del siervo, según la presenta Isaías, es muy diferente a lo que nosotros hubiéramos imaginado. ¿Cómo nos gustaría, por ejemplo, que hoy Jesús viniera y en una Semana Santa como la de hoy, pues tuviera algo así estruendoso, esplendoroso, algo que realmente pudiera hacer resonar por todo el mundo la presencia de Dios estando allí? Cuando el presidente llega a algún acontecimiento, pues inmediatamente le ponen siempre la granadera, ¿verdad? Aquel himno famoso con música y todo lo demás, para que la gente se ponga de pie y diga, ahí viene, ahí viene, ahí viene. En el caso de Jesús, entonces, es un siervo que cumple su misión, llamémosle así, démosle una palabra nuestra para que nos ayude, en modo muy discreto, muy escondido, muy pacífico, muy apartado, muy por allá, muy tímido, digámoslo de otra manera, muy tímida, una misión casi como el que tiene que vender un producto pero que no se anima a ofrecerlo, ¿verdad?
como el que, bueno, yo por ejemplo no sirvo para comerciante precisamente por eso, quizá porque puede que sea muy tímido para ofrecer un producto. Jesús su producto no lo está imponiendo por la fuerza, sino que lo está haciendo de un modo muy discreto, como el Cordero, es decir, no está haciendo fuerza, no está empujando, no está gritando, sino que su misión se cumple de un modo muy simple, muy sencillo. ¿Cómo vino Jesús al mundo? No vino haciendo un gran aspaviento, no vino haciendo una gran publicidad, no vino haciendo una cosa estruendosa, no, simplemente vino y se colocó por ahí en una esquinita, fue a nacer en un pesebre, estuvo en un establo, vivió en un pueblo muy pobre, en medio de gente muy pobre, empezó su ministerio solito, sin nadie, sin nada. Un modo de hacer la misión, según Isaías, entonces, un modo de ir cumpliendo la palabra de Dios, pero cerrada la boca. Es decir, habló lo que tuvo que hablar, dijo lo que tenía que decir. Más de eso no hay, más de eso no existe, más de eso. De hecho, por ejemplo, en la Biblia dicen que tuvieron que quitar muchos escritos que aparentemente podrían ser buenos y pudieron haber hecho parte de la Biblia, y los quitaron seguramente porque aparecía una imagen de un Jesús que no correspondía al Jesús que aquí se nos está presentando. Entonces el modo de hacer la misión de Jesús tiene también correspondencia con este cántico de Isaías, porque es un modo muy pacífico. Pero tiene todavía otra característica más que Isaías nos presenta en este cántico. Dice de la siguiente manera: proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Con firmeza, no titubeará, no se doblegará. ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Con fidelidad. Con fidelidad, es decir, usted me imagino que conoce gente muy trabajadora, gente que madruga todos los días, gente que trabaja con una fidelidad tan decidida, con un modo de hacer las cosas siempre puntual. Ahí van, llueve, ahí van, hay calor, ahí van, hay mucho frío, ahí están. Y todo, hay gente que con tanta fidelidad sabe hacer las cosas. Y entonces esa es otra de las características que reconocemos de la misión de Jesús. No fue una misión aparatosa, no fue una cosa extremadamente grande, fue una situación muy sencilla, sin embargo hecha con una fidelidad decidida. No lo pudieron apartar, por muy manso que fuera, por muy tranquilo y muy pacífico que Jesús pudiera ser y de ese modo cumplir con su misión, nadie lo pudo apartar de hacerla. Entonces, otra característica que le sumamos a Jesús y que le sumamos también a este siervo, el hecho de que cumpla con su misión, sí, la cumplió. Al final era eso lo que le pidió y según este cántico hasta allí apuntó, pero en el modo de hacerla la hizo pacíficamente, pero con una gran fidelidad. ¿Solo eso encontramos en el cántico? Sinceramente no, encontramos todavía mucho más, porque no es solamente eso lo que nos manifiesta de Jesús. Pero, por ahora, diríamos, dejémoslo así. ¿Por qué mismo? Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, te he constituido alianza de un pueblo, luz para alumbrar a las naciones. Alianza de un pueblo. ¿Recuerda usted que en la misa, cuando estamos consagrando la sangre de Jesús, decimos, este es el cáliz de la nueva alianza? La nueva alianza, que comienza con una nueva creación, que comienza con una nueva actividad de Dios, que comienza de un modo nuevo con Dios, poniendo como garantía de todo ello la sangre de Jesús. ¿Y qué más? La luz de Jesús.
La luz de Jesús, un acontecimiento que celebramos también ahora en Pascua, es precisamente la luz del Señor que se va a presentar a nosotros y que Jesús va a ser la luz que va a iluminar nuestro camino. Bueno, pues así de este modo ponemos el primer cántico en este día. No digo más porque temo de agotar los otros temas, sin embargo, solo anticipo que hasta el día viernes en que vamos a llegar con estos cánticos, hay una cosa impresionante que dice de este siervo y que creo que conviene que tengamos también muy en cuenta, tomando ya como punto de llegada el día viernes y la misión que Jesús va a cumplir según el cuarto cántico. El cuarto cántico, entre todo su texto, dice: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Bello cántico, hermosísimo, y esto pues lo vamos a dejar también para día viernes, pero sin embargo, para allá apunta el sufrimiento de Jesús. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido sanados. El sufrimiento de Jesús, para mí, para usted, hoy tiene un significado muy importante. Entonces, el sufrimiento no es simplemente algo que salió mal en la vida, no es simplemente que a Dios se le salió el sufrimiento y no supo cómo detenerlo, sino que todo eso corresponde al conjunto de la vida, y en ese conjunto, pues obviamente, Dios también está. Muchas gracias por su sintonía. Le invitamos a que mañana nos acompañe en la reflexión del segundo cántico del siervo sufriente, según el libro del profeta Isaías. Muchas gracias, muy buen descanso.